Bueno, un tanto, dado que el tema se refiere al doctorado y la investigación que se realiza ahí, voy a empezar con algunas notas, eh, digamos, personales en relación con mi experiencia en el doctorado. En principio, quiero decirles que soy egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Derecho, en donde al mismo tiempo inicié estudios de doctorado. Esto fue en la década de los 70 y una de las características precisamente del doctorado es que se iniciaba con estudios de especialidad, todo era de manera escolarizada, es decir, se repetía el mismo esquema que se tenía en licenciatura, es decir, asistir a clases diariamente durante una hora con profesores, eh, y después de estudiar la especialidad se estudiaba inmediatamente la maestría. No se obtenía ningún grado, puesto que si no se presentaba una tesis. Y lo mismo sucedía en el caso de la maestría. Se realizaban los estudios escolarizados y, y también no se obtenía un, un grado si no se realizaba la tesis, cosa que generalmente todos lo hacíamos, puesto que nos íbamos al siguiente grado, que era el doctorado. En el doctorado también era un sistema de carácter escolarizado. Eh, quiero decirles que la diferencia fundamental entre licenciatura y los demás estudios de posgrado era precisamente una mayor profundidad en las materias que se nos impartían. Pero desde mi punto de vista, muchas veces no había mucha diferencia, puesto que los profesores de licenciatura al mismo tiempo eran después profesores de especialidad, de maestría y doctorado, con algunas excepciones, por supuesto, ya que a nivel de doctorado solamente podían dar clases los que tuvieran el grado. Esto, desde mi punto de vista, eh, pues no era muy satisfactorio desde el punto de vista, eh, digamos, de adquisición del conocimiento, desde el punto de vista científico. eh, y eso pues, definitivamente lo comprobé con una experiencia posterior cuando realicé estudios de doctorado en la Unión Soviética, en la Universidad Estatal de Moscú. eh, y entonces ahí les decía, vi la diferencia total que existía. ¿Cuál era la diferencia fundamental? Era precisamente que en el doctorado en Moscú no era escolarizado. El estudiante para ingresar a realizar los estudios de doctorado necesitaba realizar varios exámenes mínimos, digamos. Eh, en principio, un examen de idioma, por supuesto, era fundamental. Un examen de la materia en la cual sobre la cual uno iba a hacer el doctorado. En mi caso concreto fue el Derecho Internacional y después un examen de filosofía. Por supuesto, era la filosofía que animaba el sistema socialista de la Unión Soviética en aquel momento. Bueno, estos eran los exámenes que se decían eran los exámenes estatales. Y después de eso, el examen, o mejor dicho, los estudios de doctorado, eran vía investigación meramente. Es decir, en donde se tenía, iba a desarrollar una investigación, eh, el, eh, el sistema, es decir,
en este caso se denominaban seminarios, al frente de los cuales había un ellos designaban a quienes iban a ser los tutores. Había un tutor principal, fundamentalmente. Ese tutor principal, en principio, conocía del proyecto de investigación que yo llevaba, eh, y, y decidía iba a ser mi trayecto de investigación. Evidentemente, la relación era fundamentalmente directa con él. En el transcurso de la investigación, en ese sentido, yo tenía que asistir a, a los seminarios que se organizaban en la facultad en relación con mi materia, eh, pero no era forzoso, eso dependía del tema que yo estuviera desarrollando, y también preparar un artículo de investigación junto con la investigación fundamental que desembocaba en una tesis de doctorado. A una de las cuestiones fundamentales que se manejaban ahí es que la tesis de doctorado tenía por objeto eh, traer conocimiento nuevo, es decir, establecer en principio el estado del arte en el conocimiento en la materia que yo desarrollaba, hasta dónde llegaba el conocimiento y a partir de ese estado del arte dar un salto de carácter cualitativo. Eh, y ese era el objetivo fundamental de la tesis. Evidentemente, bueno, son técnicas de investigación que yo no veía en el doctorado, es decir, eso yo lo manejaba directamente con mi tutor, en donde, pues, mi tutor, quiero decir, que era una de los juristas internacionalistas más no sino más, sino el más destacado de la Unión Soviética. Yo lo que eh, discutía en los coloquios que se llamaban sobre qué es lo que está investigando y cuál era eh, el, el, el camino que tenía que recorrer. Esto es un camino un tanto largo y arduo. eh, eh, Duraba aproximadamente 4 años en el desarrollo de una tesis. Esta tesis era revisada por el seminario un par de veces al año, en donde los estudiantes frente de la comunidad del seminario, es decir, los expertos, en este caso de Derecho Internacional, yo tenía que hacer una explicación de cuál había sido mi desarrollo y por supuesto había una discusión. Eh, Después de un tiempo, es decir, eh, generalmente les digo eran 4 años, cuando se tenía el primer borrador de tesis, se realizaba un examen que se denominaba de candidatura. Ese examen de candidatura se designaban a dos lectores internos en el seminario y se discutía en una reunión en pleno del seminario. Esto eh, traía por consecuencia varias cosas, es decir, que se hicieran modificaciones o podría ser que se rechazara la tesis y se tuviera que volver a empezar. Era en realidad muy difícil que se rechazara una tesis, puesto que la tesis siempre en el trayecto de la investigación había tenido este tipo de controles internos, ¿no? Tanto del tutor, el Rukavaditiel, como se le denominaba, como las del mismo seminario. Entonces, lo que ahí había era fundamentalmente
eh, eh, indicaciones para una modificación de la tesis, que algunas veces las modificaciones eran de gran importancia teórica, ¿no? Eh, una vez que se hacían esas modificaciones y haber pasado el examen de candidatura, se sometían nuevamente el trabajo al seminario y entonces ya se decidía si se iba a un examen final. En el examen final, eh, para esto, bueno, eh, se tenían que hacer una impresión de la tesis, pero también se tenían que elaborar eh, una gran cantidad de cuadernitos en donde había un resumen de la tesis y esto tenía un objetivo fundamental, que era distribuirlos en todas las universidades de la Unión Soviética, eh, a todas las lugares donde estaba la especialidad de la materia de que se trataba, eh, y esto era una especie de, digamos, en principio de control, ¿no? Era muy difícil que pudiera existir un plagio, dado que todo mundo en las universidades soviéticas conocían de la tesis, por lo menos en un resumen. Pero junto con eso se designaban a dos, se les llamaba oponentes institucionales o lectores institucionales. Esos eran profesores destacados que, sobre la materia en universidades externas a la Universidad Estatal de Moscú, donde yo estaba. Estos profesores tenían la obligación de leer la tesis y dar una respuesta. Bueno, este ya era un trabajo que un tanto se quedaba pendiente, es decir, el estudiante, en este caso, yo lo que hacía era esperar las respuestas de los oponentes institucionales, los lectores institucionales, cosa que en el tiempo que ellos consideraban, daban una respuesta. La respuesta era un análisis profundo de la tesis y, y yo tenía que dar una respuesta, pero esa respuesta no iba a ser directamente a ellos, sino eso era posteriormente en el examen final ya de doctorado. Eh, Ese examen de doctorado eh, se fijaba generalmente, tenía que ver con el consejo científico de la facultad. En el consejo científico acudían todos los jefes de los seminarios, que eran 25 jefes. Ese consejo científico se reunía una vez al mes para conocer las tesis de los doctorantes. Eso significaba que había muchas veces una cola bueno, esas son cuestiones administrativas. Una vez que se señalaba la fecha para el examen, uno tenía que acudir. Ya conocíamos las opiniones de los lectores institucionales. Eso significa que uno ya iba preparado para dar una respuesta y en el inicio del examen era el estudiante eh, 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 de doctorado enfrente, digamos, del Consejo Científico. En en el inicio del examen, el estudiante se le daba la posibilidad de dar un, un resumen de la tesis en general. Todo eso lo iba dirigiendo el secretario del Consejo Científico, quien daba la palabra. Entonces, daba la palabra primero al estudiante, el estudiante iba preparado con una exposición
por supuesto el ruso, y, después de eso empezaba prácticamente el examen. El el secretario daba cuenta sobre si existían opiniones de algunas universidades que podría existir eh, eh, o no. Alguna universidad que estuviera interesada podía hacer alguna observación positiva, negativa, no lo sabíamos, y se leía en ese momento, y el estudiante tenía que dar tiene que dar una respuesta. Y después se pasaba la palabra, o mejor dicho, se leía las opiniones de los lectores institucionales, lo que uno ya conocía, bueno, daba uno la respuesta en ese momento. La respuesta podía ser varia, es decir, si era sustancial, pues era muy difícil dar una respuesta, pero si eran cuestiones simplemente de apreciación sobre la tesis, puntos de vista, se podía rebatir. eh, y si eran cuestiones de formas, pues eh, eso también era fácil dar una respuesta. Eh, Generalmente, bueno, no sé, no sé, yo solamente hice un examen, no sé cuántas eh, preguntas de, de fondo podían haber existido, y si eso afectaba definitivamente la esencia de la tesis doctoral, que podría suceder. Eso era parte de las reglas. Y después de eso, el estudiante tenía que escuchar las opiniones de los miembros del Consejo Científico. El Consejo Científico, eh, por lo que escuchaba fundamentalmente, podía hacer alguna pregunta y había que dar una respuesta. Bueno, después de eso, el estudiante tiene que salir de la sala y, y, y decide, decide el consejo científico cuál es la calificación, que la calificación puede ser aprobación por unanimidad, aprobación por mayoría, o puede ser también una reprobar, digamos, no aprobar la tesis. Que les digo, a esas alturas debería de ser una verdadera tragedia para el estudiante. No sé, no tengo mucho conocimiento de algún rechazo de alguna tesis a ese nivel. Bueno, la experiencia que les digo es evidente entre lo que son el estudio escolarizado y el- el sistema por investigación. Bueno, hay otro momento eh, mío cuando regreso a México y trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el que sigo trabajando, y me inicio en principio como profesor de posgrado. Cuando yo regreso a mi país, se seguía manejando el mismo sistema escolarizado. Yo, después de experimentar un sistema de investigación, me pareció que no era muy adecuado, pero a finales de la década de los noventas, hay una modificación en el reglamento universitario para precisamente crear el sistema de doctorado por investigación. Era muy interesante porque no se tenía mucha experiencia. Yo tenía la experiencia y trabajé mucho con el jefe de posgrado en aquel momento para explicarle cómo funcionaba y cómo se tenía que hacer. Evidentemente, es un sistema que en esencia es complejo, es difícil, sobre todo cuando se tiene una cultura
que no fundamentalmente de investigación, sino de sistema escolarizado, en donde además hay un sistema de carácter muchas veces muy vertical, donde el maestro tiene la verdad del conocimiento y no hay eh, mucha comunicación con el alumno. Entonces, este cambio era muy importante y fue muy importante para el posgrado en, en nuestra universidad. Posteriormente, yo dirigí el doctorado por investigación eh, y experimenté toda esa complejidad que existía, ¿no? Partiendo de una cultura, les digo, de una enseñanza tradicional, una investigación eh, del derecho tradicional. Bueno, eh, eh, ¿cuál es el meollo del asunto? En principio, eh, el posgrado por investigación recorre varios filtros que son de carácter colectivo. En principio, para que un estudiante de doctorado pueda ingresar o pueda ser aceptado, en principio tiene que presentar un proyecto de investigación. Ese proyecto de investigación generalmente se puede hacer eh, intercambiando ideas, orientación, dirección con algún profesor, pero esto no es definitivo, sino que esto tiene que presentarse a una comisión de ingreso en donde fundamentalmente analizan el proyecto de investigación en lo que se refiere a su estructura, eh, viabilidad, organización, es decir, qué tanto el alumno está manejando una hipótesis, hacia dónde se dirige, y si esas hipótesis y esa metodología con la cual quiere resolver su hipótesis va de acuerdo. Eh, em, Hay una diferencia entre la maestría y el doctorado. En la maestría podemos decir que es un inicio en la investigación. Em, Aunque el reglamento del posgrado universitario da la posibilidad de que el estudiante ingrese directamente al doctorado, en realidad es algo que existe como mera, mera expectativa, porque generalmente no se hace. Se solicita que el estudiante haya, en principio, realizado estudios de maestría. Los estudios de maestría son escolarizados y en donde se hace una tesis de investigación. Hay una diferencia entre lo que es una tesis de maestría y otra de doctorado. La tesis de maestría eh, puede no resultar en un nuevo salto cualitativo en el conocimiento jurídico de la especialidad en la que se esté manejando. Puede ser simplemente una, digamos, una tesis de divulgación en donde se establezca precisamente el estado del arte, es decir, el conocimiento que existe sobre la materia sin agregar ese elemento, pero eso no es una regla. Una tesis de maestría puede ser tan genial si el alumno es genial, el profesor que lo dirige es genial, podríamos llegar a ese nivel. Eh, pero no siempre sucede. La tesis de doctorado sí es más específica, es una tesis en donde se debe dar un salto cualitativo. Eh, bueno, los estudios de doctorado, ya con esas características, duran en el sistema universitario 2 años. Se pueden
eh, eh, alargar o muy difícil que sea menos de 2 años, pero si el alumno se aplica mucho, eh, pues, se puede realizar. Eh, ¿Cómo funciona el doctorado por investigación? En principio, funciona después de que se acepta el proyecto de investigación. Al alumno se le designa un comité tutoral, es decir, un comité en donde hay tres tutores, uno de los cuales es el principal, el que ayuda más, el que está más cercano al estudiante. Eh, Ese comité tutoral funciona 2 veces cada semestre, es decir, cada dos, en cada semestre se realizan esos comités tutoriales eh, eh, 2 veces. En cada reunión al estudiante se le pide que haga una exposición de su desarrollo que, que ya con anticipación fue entregado al comité tutoral y, eh, y por otra parte también eh, tiene que resolver todos los cuestionamientos. Estas son reuniones muy útiles porque se orienta al estudiante, se discute su avance y, en fin. Eh, y eso es durante, eh, les decía yo, 2 años. Y al final de los 2 años, o en cierto momento, de eso depende del alumno, se realiza un examen también de candidatura. El examen de candidatura se realiza cuando el estudiante tiene un 80% del desarrollo de su tesis o 100%, pero a partir del 80% ya se puede realizar el examen de candidatura y en ese examen de candidatura se agregan otros lectores ajenos a los anteriores. Eh, bueno, y después de eso, los resultados de ese examen son de que se rechaza la tesis, o bien se acepta tal como está, o bien se le piden modificaciones. Y después hay un plazo, si es aceptada la tesis con modificaciones, para que el alumno las reúna, realice los cambios eh, que se solicitan y después se realiza el examen de doctorado. En el examen de doctorado, generalmente están los tres miembros del comité tutoral que acompañaron al alumno y después eh, dos profesores más eh, especialistas, pero ajenos hasta ese momento en el desarrollo de la tesis. Hasta ahí, les digo, este es cómo funciona. ¿Qué elementos críticos que puedo ver ahí? En principio, eh, me parece que esta es una cuestión que me parece que el, el control que se realiza posteriormente, es decir, eh, cuando de comité tutoral pasa a un comité de examen de candidatura, me parece que no deberían de participar los miembros del comité tutoral, porque en principio ya conocen la tesis, ya la aprobaron y no hay más que agregar. Eh, esto hace que muchas veces eh, sea un elemento muy fuerte para que, eh, digamos, de protección para el alumno, porque no, el alumno ya se le aprobó durante un tiempo y
Y un tanto lo que se está analizando también, se está poniendo a prueba, es pues la dirección de la misma tesis. Y hay una tendencia a que los miembros del comité tutoral que vuelven a examinar defiendan la tesis, más que que, que- que el alumno, al final de cuentas. Yo creo que ahí debería, y se debe de hacer alguna modificación sustancial. Eh, Ahora, otra cuestión que me parece, esto no es una regularidad, es decir, eh, ya depende del tutor principal y del comité tutoral, pero eso se deja un tanto a la libertad. Y no todo siempre es muy adecuado. Lo que voy a decir, ¿por qué no es muy adecuado? Porque muchas veces los miembros del comité no tienen, eh, eh, si bien son doctores y ya pasaron por un proceso, muchas veces son doctores egresados del mismo sistema, no son investigadores en activo. Eso es lo que yo veo. Bueno, si tiene el grado de doctor, pero eso, eso trae una consecuencia en que el alumno no se le eh, dirige hacia la inserción en un aparato de investigación. Eh, ¿Qué es lo que yo pienso? El estudiante de doctorado debe siempre estar trabajando en seminarios en donde tanto nacionales como internacionales deben estar realizando eh, algún producto de la investigación que no necesariamente sea la tesis, como por ejemplo artículos. Ya les decía, en la Unión Soviética pedían un par de artículos también como elemento para obtener el doctorado. En fin, entonces al centrarse solamente en el proyecto de investigación, sin otro componente adicional que podría ser, les digo, el trabajo en, en- en seminarios, que podrían dirigir ellos seminarios, o bien insertarse en la docencia durante ese tiempo, porque hay otra cosa que se puede decir. Los estudiantes de doctorado generalmente tienen una beca otorgada por el Sistema Nacional de Investigadores, lo que ustedes llaman CONICET, y esa beca es buena, entonces tienen posibilidad de dedicarse eh, plenamente al desarrollo de su investigación y a su preparación como investigadores. Es decir, desde mi punto de vista, el doctorante debe de prepararse en todo lo que constituye eh, las labores de un investigador, que son precisamente esa, la investigación, y por otra parte, también en la discusión de sus ideas, en la dirección de seminarios y en la realización de artículos que van a ser presentados en revistas que cuenten con un arbitraje. Y eso parece que se hace en Francia, ¿no? Ya ves que está el doctorado hace una diferencia entre el doctorado de Estado pero porque también el doctorado tiene derecho, digamos, un funcionario público debe de ser, debe de ser estudioso también. No es exactamente lo que se pretende con un doctorado, ¿no? Pero yo creo que se tiene que hacer la diferencia, ¿no? Ahí hay una cuestión también interesante que, a pesar de que las universidades, que en este caso la UNAM es autónoma, de alguna manera sigue las directrices del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del CONACYT, el equivalente al CONICET de ustedes. ¿Por qué? Porque
el CONACYT tiene un programa de posgrado y consiste fundamentalmente en dar becas, de ahí viene el dinero, pero exige números, por ejemplo, eficiencia terminal. Entonces, ya la autonomía de la universidad se queda a un lado porque tiene que cumplir con esos requisitos que muchas veces, te digo, son de números, es decir, cuántos posgraduados tienes. Entonces, la autoridad universitaria lo que hace es rápido, rápido, sacar como que si fuera una panadería, ¿no? Eh, sin sin ser más, por supuesto, si reprobaran muchos, estos serían números negativos. Eh, eh, pero eso es muy importante porque hay yo lo he notado, por ejemplo, en Canadá, están muy pendientes de lo que se hace en América Latina. Yo tenía un estudiante en México boliviano, que se fue para Canadá y trató después de terminar la maestría en México, trató de hacer el doctorado en la Universidad de Toronto. Y le dijeron, sí, pero necesitamos tu maestría. Y, y le dijeron, bueno, él dijo que tenía la maestría de México, pero le dijeron que esa no valía. A mí me molestó mucho eso, pero al final de cuentas eh, hay que, hay que tomar en cuenta que eh, pues hay una comunicación de todo lo que se hace, ¿no? Esa es, esa es una cosa. Otra de las cosas que aprendí en Oxford, por ejemplo, porque me llamaron porque había un estudiante que estaba realizando la maestría y después de terminar la maestría pretendía hacer el doctorado. Me llamaron para eh, que hicieran una revisión de su tesis, porque decían, el estudiante que termina maestría no automáticamente se va a doctorado. Es necesario una recomendación de la tesis, que tan solvente es la tesis, y además de su, digamos, orientación del estudiante hacia la investigación. Cosa que no se hace en México, por ejemplo. Todos los estudiantes de maestría, después de terminarla, ya están susceptibles a hacer doctorado. Eso hay que verlo también, porque además son recursos del Estado. O sea, dale mayor importancia a la calidad que a la cantidad, yo creo, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo, digamos, dentro de la universidad es crear doctores que que van a trabajar en una oficina de gobierno, muy bien, o van a ser también choferes de taxis, ¿no? Eso también.